Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Bien, profe. Por favor, vayan abriendo el modelo financiero. Vamos a trabajar hoy el tema sobre el modelo propiamente dicho. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, señor. Para los que acaban de entrar, por favor, hablan el modelo financiero y vamos a trabajar toda la presentación sobre el modelo como tal. ¿Listo? ¿Ya todos tienen abierto su modelo? ¿Sí? Sí, ¿No? señor. Sí, señor. Bueno, bien. Hoy vamos a comenzar a hacer el cargue formal de la información, digamos, estimada del modelo, más que propiamente lo que se hizo en la clase pasada, que era poner a punto el modelo en las plantillas que ustedes ya habían trabajado. Es importante mencionar que esta clase no va a servir de nada si ustedes no tienen abierto el modelo y si comienzan a cacharrearlo y comienzan a observar las características que tienen sus proyectos proyectados, planeados de alguna forma, ¿no? Y lo comienzan a plasmar pues en la correspondiente hoja de cálculo.
La herramienta que hoy vamos a describir, que ustedes ya tienen y que están revisando, sirve para ayudar al emprendedor. Acuérdense que ustedes en últimas están actuando como emprendedores a saber algunas cosas. Entre esas, ¿cuánto dinero debe arriesgar como mínimo y cuánto puede pedir prestado? ¿Cómo pueden plasmar y traducir una idea de negocios en pesos? ¿Cuánto le puede aportar esa idea en términos económicos? ¿Cuántas unidades de productos tienen que vender como mínimo para que su idea comience a ser viable o factible? ¿Qué sueldos pueden tener en el negocio? Y muchos otros aspectos que ustedes podrán ir revisando poco a poco y que seguramente van a encontrar bondades en lo que se va a hablar. Fíjense que como experiencia, pero no propiamente mi experiencia, sino como experiencia general, hay muchas grandes ideas o podrán haber buenas ideas que nunca se llegan a materializar porque nunca se han estructurado o planificado en su aspecto financiero y por ende probablemente no han encontrado financiación. Como también seguramente hay ideas, a ver, démosle acceso a sus compañeros. Como seguramente habrán ideas que no son las mejores, pueden ser mediocres, por decirlo de alguna forma, que han hecho la labor de cuantificar o de estimar el negocio desde el punto de vista económico, que han conseguido seguramente financiación, pero que durante su ejecución pues terminan muriendo porque en efecto no eran la mejor de las ideas, ¿no? Pero lo que con toda seguridad ocurre es que si ustedes quieren emprender y necesitan obtener recursos de un socio o de deuda, tener el modelo financiero es una herramienta que les va a ayudar a conseguir esos recursos, con toda seguridad. Y en la medida en que ese modelo financiero esté ajustado a la realidad o a características propias de uno u otro tipo de negocio o sector, pues seguramente van a tener más probabilidades de conseguir esos recursos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos entonces en el modelo que estamos trabajando? Pues es estimar la cuenta de resultados. De manera hipotética, se va a proyectar ese estado financiero para nuestro proyecto de inversión. ¿Cómo lo estimamos? Pues primero, pensando en cuáles son los ingresos que tiene mi negocio. Y en el caso en que lo estamos haciendo en el modelo financiero, hay dos formas de estimar este ingreso. Uno podría hacer a través de un análisis de mercado robusto que permitiera, pues por una parte, definir el volumen de ventas general que maneja el mercado y por otra parte, definir cuál es la cuota que mi negocio quiere alcanzar. Y teniendo esas dos medidas, pues puedo proyectar un ingreso.
pero como aquí no somos conocedores o expertos en los aspectos de análisis de mercados, ni es intención de esta asignatura hacerlo, lo vamos a hacer por un segundo método que se corresponde con estimar directamente cuántos productos creemos que podemos vender. Y una vez definimos esas cantidades y esos productos, se le pone un precio ligeramente por debajo a cada uno de ellos, que va definido en últimas por el propio mercado, ¿cierto? O sea, yo tengo que colocar un precio ligeramente inferior a productos similares en el mercado, si quiero competir contra el mercado. Y finalmente proyectamos unos crecimientos. Entonces fíjense que esto en el modelo lo comenzamos a hacer en las plantillas, en las hojas de ventas y de costos. Si retomamos y miramos el modelo, recordemos que en la hoja de ventas y de costos se definieron qué productos tiene mi negocio, cuál es el valor de venta que va a tener cada uno de esos productos y cuántos productos voy a vender. Y en función de esto, pues tengo un ingreso proyectado al año. Ahora, en función de esos aspectos, también en el modelo se define un valor promedio de los productos. Si ustedes se fijan, pues está asociado a una columna H, que en últimas es un promedio ponderado del valor frente a las cantidades. Y también me permite definir un precio promedio, ¿cierto? El número total de cantidades y un valor promedio, que es en últimas lo que se está llevando al modelo. Si miramos la celda C6, tenemos las cantidades totales que está llamando precisamente esa hoja, en este caso 36.400 productos vendidos al año. Y en la celda C12 tenemos el valor promedio de todo ese conjunto de productos. Fíjense, y entonces acá voy a hacer un paréntesis, la celda D8 perdió la fórmula, pero la pueden arrastrar de la celda C8. Fíjense que en las filas 7 y 8 del modelo se tomó el número de unidades proyectadas a vender en el año 0, en el momento 0, y se analizó de manera diaria y horaria en función de lo que ustedes ya definieron en los datos de entrada. Es decir, cuántos días trabajan y cuántas horas trabajan al día. Esto les ayuda a tener un orden de magnitud del volumen de negocio que tienen que manejar. Si ponemos el caso específico del negocio de empanadas, que es lo que está en últimas cargado en este modelo, ¿ustedes creen que es posible vender 18 empanadas en una hora? ¿Eso es factible? ¿Está dentro de lo normal? Sí, Sí. yo creo que es poquito. ¿Y lo crees por conocimiento de alguna experiencia o por pura corazonada? Corazonada. Ok. ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto? Si uno lo mira como ventas diarias, para mí en este caso, digamos, vender 18 en una hora a veces me puede parecer complicado, pero ya vender 140 en un día, probablemente no, ¿no? Habrán horas en donde se venden bastantes empanadas y habrán otras horas en donde no son tan buenas, ¿no?
pero al final ese número parece razonable. Sin embargo, si este número ya de entrada no parece razonable, lo primero que tendría que hacer en el modelo financiero, pues es ir a mi hojas ventas y costos y ajustar las cantidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría en este momento decir, no, para comenzar un negocio de empanadas yo creo que no voy a hacer más de 100 al día y en últimas no creo que vaya a vender más de 100 al día. Más si lo voy a colocar en este momento de COVID, etcétera, la gente no está tanto en la calle, no sé, cualquier particularidad que ustedes comiencen a analizar. Entonces me voy a mi hoja de ventas costos y comienzo a hacer modificaciones. No voy a vender 50 limonadas diarias, de pronto voy a vender solo 30. No voy a vender 10 empanadas de este tipo diarias, sino por ahí unas 8. Y así hasta, qué sé yo, hasta las hawaianas igual. ¿Cuánto me da de ventas al día? 108. Ok, eso me parece más razonable. Digamos que vamos a arrancar vendiendo 108 empanadas. Lo siguiente que debemos comenzar a proyectar son los crecimientos de las unidades de ventas. Y este crecimiento se sugiere que no sea mayor de 2 dígitos, porque es realmente difícil encontrar empresas que crezcan de un año al otro en ese porcentaje, más de 2 dígitos. Ni debería ser mucho mayor a la proyección del Producto Interno Bruto que tenga el país. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna noticia relacionada con el Producto Interno Bruto? Recientemente. Disminuyó, decreció, algo así. ¿Y en qué orden? Negativo respecto a eso. Señor. ¿En qué orden decreció? Es que no, o sea, no me acuerdo, o sea, exactamente si fue que, o sea, como que creció respecto al periodo anterior o si fue como el más bajo. Sí, o sea, no recuerdo exactamente el dato, no lo escuché completo. Si le preguntamos a Google PIB DANE Colombia 2020, fíjense que por acá hay una noticia del 14 de agosto y de hecho hay una gráfica, ¿cierto? Relacionada. Fíjense que el DANE, de acuerdo a la última información de revisión del Producto Interno Bruto, está mostrando un decrecimiento en el mes de, o en el segundo trimestre del año del 15.7%. Siendo que Colombia de alguna forma pues venía creciendo, ¿cierto? O sea, desde el primer semestre del 2017 venía creciendo. Había mayor producción, por ende mayores ventas. Y ese crecimiento estaba del orden del 3%. O sea, si ustedes revisan los datos, aquí que lo intento acercar, fíjense que estamos hablando del 2.8, 3.1%, y estaba proyectado por ahí en un 2 y pico. ¿Sí? A ver si Google nos responde el tema. Proyección PIB. Entonces, fíjense, el gobierno espera que el PIB de Colombia caiga un 5.5% en 2020, proyección cercana a la que confirmó el Banco Mundial, que ve una caída del 4.9% de manera global del PIB. En 2021, según el organismo multilateral, el PIB de Colombia crecería un 3.6%.
Pucha, ¿será que sí? Después de semejante caída. ¿O estamos hablando de un crecimiento del 3,6% frente al nefasto 2020, ¿cierto? Leámoslo, dice, en 2021 esta economía va a crecer por lo menos al 5%. A ver. Creciendo al 6% como pensamos que va a suceder, no alcanzamos a recuperar el tramacazo del 2020, dijo el ministro de Hacienda Carrasquilla. A pesar del crecimiento positivo del 2020, en 2021, la economía colombiana no volvería a la senda favorable que presentaba durante los primeros meses del 2020. No nos ubicamos sobre la trayectoria que tenía el país tan favorable al final del 2019 y al comenzar el 2020, suponiendo que crecen al 6% el otro año, ¿no? Pero el dato que, digamos, medianamente nos interesa es lo que tienen proyectado acá, del orden del 5 o del 6%. Yo pensaría que eso es un panorama muy, pero muy optimista. Seguramente vamos a seguir creciendo en la misma rata, y eso sí, mejora el tema del virus, vamos a seguir creciendo en la misma rata en que veníamos creciendo en años pasados, es decir, del orden del 3%. ¿Y para qué les traigo toda esta carreta que estamos hablando? Porque proyectar un modelo financiero con crecimientos mayores al global de la economía, pues es hacer estimaciones muy optimistas, de pronto salidas de la óptica económica que hay alrededor del que circunda el proyecto, que es la dinámica del país. ¿Sí me entienden por dónde va el tema? Hablando de crecimiento de ventas, que en última sería la fila 10 que ustedes tienen que definir, ¿cierto? ¿Me están entendiendo o no? Juan Carlos, ¿qué duda tienes? Profe, respecto a ese crecimiento en su plantilla, ¿permanece constante siempre? Bueno, entonces hablemos de ciertos aspectos. Cuando dices en su plantilla, me imagino que te refieres a la hoja modelo. Sí, sí, señor. La hoja modelo tiene que analizarse y llenarse en función de lo que ustedes crean apropiado para su negocio, su proyecto. ¿Qué se cambia en la hoja modelo? Pues como todo lo demás en las plantillas, lo único que debo modificar son las celdas que tienen el texto en color azul y en algunas oportunidades texto en color azul y fondo amarillo, como el caso de la fila 10 que les estoy señalando. Profe, a lo que yo me refería era que el crecimiento de unidades vendidas es constante en su modelo y en el mío no. Ah, porque yo lo acabo de Incluso en hacer el así mío, para efectos de comenzar la clase, porque ya tenía unos datos que había modificado esta mañana en la otra clase. ¿Sí? ok. O sea, cuando comenzamos la clase, de rapidez volví y cambié todo al 3%. Pero entonces acá se presentan unas particularidades. Por ejemplo, ¿qué particularidades tienen que ustedes analizar a la luz de su propio negocio? Primero, si yo dijera, bueno, este negocio de empanadas seguramente crece al mismo ritmo que va a crecer el resto de la economía, pues mi crecimiento en ventas proyectado debe girar por ahí en torno al 3%, como está planteado. Podría dejarlo así.
Pero si en mi visión yo dije que a los 5 años, cuando el negocio esté consolidado, voy a tener 3 puntos de venta, pues es porque estimo que en cada punto de venta voy a comenzar a vender el volumen que tenía al menos cuando abrí el primer punto, ¿cierto? Entonces, si ese fuera el caso, yo podría decir del periodo 0 al periodo 2, pues estoy consolidando mi negocio y solo tengo un punto. Pero en el periodo 3 ya voy a abrir mi segundo punto. Entonces, en el periodo 3 debería estar vendiendo del orden de 216 empanadas al mes para que justifique abrir el segundo punto. ¿Se ve? Entonces, este crecimiento ya rondaría el 90% por ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? Y si voy a abrir un tercer punto, porque fue lo que definí en la visión de que a los 5 años, cuando fuera consolidado, voy a tener 3 puntos, o 3 sucursales, o 3, sí. Pues por acá ya debería estar vendiendo del orden de 321. Entonces, seguramente va a decir, acá también proyectar un aumento considerable cuando abra el tercer punto, digamos del orden del 45%. Y llegará a un punto en donde también mi capacidad de producción no puede crecer infinitamente. Entonces yo digo, bueno, esto, siendo coherentes con lo que ya definí, abro un punto, tengo un crecimiento del orden del 3%, 1 o 2 años, abro un segundo punto, tengo un crecimiento igual del 3%, abro un tercer punto, voy a tener un crecimiento por ahí del 3% de los primeros años y después probablemente no crezca más, porque operativamente no doy más, no soy capaz de más. Como otros podrían decir, no, yo sigo creciendo todos los años. Lo importante acá es que ustedes ajusten el modelo de acuerdo a las características de su negocio y que el día de la sustentación, si les hago una pregunta relacionada con el tema, pues tengan muy claro por qué lo hicieron así. Digamos, hablando de aspectos netamente académicos. ¿De acuerdo? Volviendo a la presentación, el segundo ajuste que tendrían que hacer es el del crecimiento del precio. Y fíjense que de acuerdo a lo que está escrito acá en la presentación, ese crecimiento de precio no está asociado con la inflación. Entonces, ¿se acuerda cuando veíamos por allá interés corriente, interés real, que yo les comentaba que los modelos financieros deberían quitar la variable inflación de por medio? Y en ese orden de ideas, pues en los datos de entrada la inflación debería estar en 0. La celda B9 deberían tenerla en 0. Y en ese orden de ideas, este crecimiento sería un crecimiento neto, ¿cierto? Que ya no tiene implícita la inflación. Entonces yo podría, por ejemplo, decir, como mi negocio está ganando reputación, al siguiente año ya mis empanadas las voy a encarecer un poquito y al siguiente otro poquito y seguramente porque es mi decisión y es mi negocio, ya al tercer año, cuando voy a abrir mi segundo punto de venta, ya me quedo quietito con los precios para que no sea un motivo de castigo de pronto en mis posibles clientes. Hago crecimiento en los precios de venta los 2 primeros años con el objeto de abrir mi segundo punto y después me quedo quieto. Esa puede ser mi estrategia y mi plan. ¿Ustedes qué decisión toman? Pues depende de las características intrínsecas de su negocio y de lo que ustedes como socios y fundadores decidan. ¿Sí?
No puedo hacer crecimientos infinitos porque seguramente voy a llegar a un punto en donde los precios no se vuelven viables. O sea, si siempre lo mantengo a 3.500, creciendo el precio al 5%, voy a llegar a un día en donde las empanadas en promedio me van a costar 3.500. Y entonces este precio ya está un poco o bastante diferente al precio de mercado. Recuerden que aquí estoy sacando el efecto inflacionario, o sea, estos 3.500 pesos en el año 10 es como si fueran los 3.500 pesos de hoy, porque estamos hablando en pesos constantes, en este caso, proyectados al futuro. En la realidad, si el modelo me va a servir como una herramienta de seguimiento y control, cuando haga control propiamente dicho, debería ajustarla con la inflación real que tenga de un periodo a otro. ¿Sí me siguen lo que acabo de comentar? ¿Me entendieron lo que acabo de comentar? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, fíjense que no puedo mantener un crecimiento constante de los precios porque va a llegar a un punto en donde se vuelve en contra mía esa política de crecimiento, donde la gente va a decir, no, esto ya no justifica, el valor de venta no justifica la calidad y lo que me están dando. Eso si tomo, por ejemplo, la decisión de subir los precios sencillamente basado en mi reconocimiento, en mi reputación que va creciendo y mejorando y la gente pues está dispuesta a pagar un poquito más porque ya tiene confianza en los productos de mi venta de empanadas que en una que nunca ha conocido. Podría pensarse. Pero otra razón para, por ejemplo, cambiar el precio de venta de cada uno de los productos podría ser que en la medida en que mi negocio se va consolidando, también voy mejorando la calidad de los mismos. Y mejorar la calidad de los mismos implica comprar insumos seguramente más costosos. Y para asumir esos insumos más costosos, que en últimas los clientes van a darse cuenta que se está mejorando la calidad, pues ajusto también los precios. Y pensaría uno que el cliente, como es agradecido de que le dé mejor calidad y demás, pues estaría dispuesto a pagar un poquito más por esa calidad. Pero en ese caso específico, entonces yo tendría que comenzar a revisar cómo se comportan los costos de producción. Porque si compro insumos más costosos, también el costo de las ventas pues va a incrementarse. Pero me adelanté un pelín. Voy a volver a la presentación. Entonces, fíjense que con la estimación del primer año de ventas y con la estimación del promedio del precio de ventas del primer año, voy a llegar al valor vendido en ese momento cero, que es de 60 millones, 60.000, que es lo mismo que está definido acá, en la hoja de ventas y costos, 60 millones, 60.000. Ustedes obviamente en cada una de sus plantillas, en su modelo y en su negocio, pues tienen otros valores y otras cantidades. Pues voy a poner una preguntita. Señor. Esto, si nosotros dijéramos que digamos en el tercer año abrimos un punto, pero que vamos a un producto le aumentamos en un valor 500 pesos, ¿sí? Digamos porque que en ese punto, digamos, estamos digamos, en un estrato más alto, el local es un estrato más alto, ¿sí? Entonces, pues digamos que podemos venderlo un poco más caro. Digamos, en ese año, si tenemos 2 puntos, hacemos un promedio, digamos, de ese precio que estamos manejando. O sea, digamos, digamos que en el punto 1 vendo 2.400, en el punto 2 vendo 2.700. En la hoja nuestra pondríamos, ¿qué? O sea, el promedio entre esos dos valores, ¿o cómo haríamos ahí? Sí, algo así. O sea, tienen que jugar con los gradientes. Porque como la idea desde el punto de vista académico es que esta hoja
funcione de manera transversal para cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de proyecto, pues la única forma de estimarlo es con gradientes, ¿sí? Entonces ya tendrían que decir, bueno, del periodo 2 al periodo 3 voy a subirle a 2.700, entonces comienzo a jugar con ese valor. Entonces ya no es el 5 sino el 6. No, mentiras, el 7. No, el 11. Todavía no llego a los 2.700. ¿Sí? El 13%, el 15%. Y así hasta que me acomode, ¿cierto? Nuevamente teniendo presente lo que les comentaba. Llega un punto en donde yo no puedo mantener crecimiento y crecimientos porque va a llegar a un punto en donde el valor se vuelve insostenible y la gente no está dispuesta a pagar. ¿Sí? ¿Cómo saben a cuánto llegar? Pues la hoja de venta me puede ayudar, ¿cierto? Si yo digo, mire, voy a comenzar vendiendo mis empanadas a 2.000, bueno, a lo que sea, ¿sí? Acá. Pero el tercer año en ese otro punto, ¿sí? Voy a tener, qué sé yo, voy a colocar todas estas empanadas y todos estos productos son del punto 1, por decir algo, ¿sí? Y voy a colocar este otro grupo de empanadas que tienen los mismos costos de producción, por decir algo, pero corresponden al punto 2. Esto me sirve para estimar, pero al final me toca volver a la plantilla original, ¿no? Y yo digo, el precio es el mismo, el del punto 1 más 200 pesos, porque por lo que tú dices, uno está ubicado en estrato 1 y el otro está ubicado en estrato 5, y entonces por política, yo digo que a los que tienen menos en el estrato, entonces les cobro más barato y a los que tienen más les cobro más caro. Válido. ¿Sí? Tengo la misma estimación de cantidades. Fíjense que en este escenario, que sería mi año 2, cuando ya tengo 2 puntos, mi valor promedio debería estar oscilando los 2.239 pesos, con estas características. ¿Sí? 2.239 pesos. Vuelvo y borro todo lo que acabo de hacer, porque el modelo trabaja es a partir del año 0. Y ajusto. Entonces, año 3, que es cuando abro el segundo negocio, debería estar costando 2.239, ¿no? Entonces, fíjense que seguramente este crecimiento está muy por encima. Pues eso si fuera 0, 0, y aquí fuera, ¿qué? Un 3%, un 4%, un 4.5%. Uy, perdón. Del orden de un 4.6%. ¿Vieron lo que ocurrió? Que uno a veces hace una estimación por hacerla y porque sí, del 5, y resulta que en la realidad eso parece mucho más, ¿no? De lo que realmente es. Ustedes ajustan su negocio como ustedes lo quieran ajustar en función de sus estrategias y de sus planes y sus directrices, que al final son los dueños y los socios. Lo importante es que lo sepan justificar, si se les pregunta. Con la estimación de crecimientos y con la estimación de crecimientos de ventas, ya puedo definir los valores vendidos en cada uno de los años proyectados para el análisis del negocio. ¿Sí?
Y una vez tenga eso, pues aquí tengo un esquema de lo que acabamos de hacer, de que de acuerdo a los gradientes, pues voy variando de un año al otro, etcétera. Y aquí lo que les estaba mostrando en el modelo, ya tendría definidas mis ventas. Por otra parte, se estiman los costos de las ventas, que suponen determinar el costo de cada uno de los inputs, ya sean productos o servicios que se incorporarán al producto o al servicio que se vende, y que ese análisis ustedes ya lo realizaron en cada uno de los APUs de sus productos. Lo normal, fíjense que aquí es donde viene la parte importante para el tema de ajustar el modelo. Lo normal en empresas de producción es reducir el porcentaje que tiene ese costo o que ese costo supone respecto a los ingresos, mientras aumentan las ventas para reflejar las economías derivadas del mayor poder de compra y de la curva de aprendizaje, lo que se llama economías de escala. Es decir, si yo el primer año que produje 28.080 empanadas, siempre le compré la carne al mismo proveedor, es muy probable que al siguiente año yo pueda ir donde ese proveedor y le diga, bájemele un poquito al precio de la carne. Bájeme un poquito, digamos, en función de, obviamente teniendo en cuenta que hay una inflación y todo el cuento, pero en términos económicos, bájeme un poquito. ¿Sí? ¿Eso dónde se vería reflejado? Pues en este porcentaje. Fíjense que en el modelo financiero todos ustedes tienen en este momento que los costos de producción para todo el ciclo de vida del negocio o del proyecto, del análisis del proyecto, va a ser siempre el mismo costo de producción. Pero ustedes podrían considerar tener ciertos ahorros en estos costos producto de las economías de escala, producto de que, por ejemplo, en el año 3 ya no venden del orden de 20 y pico de mil, sino el doble, casi 60.000 empanadas. Entonces al mismo productor de carne le va a decir, bueno, ¿le interesa que yo en el año le compre para 60.000 empanadas, qué sé yo, X libras? ¿O me voy con otro proveedor? ¿Qué rebaja me va a hacer? Y eso es normal, ¿no? Dentro del tema mercado. Por otra parte, lo que hablábamos ahorita, si yo subo los precios porque voy a subir la calidad, pues probablemente se puede incrementar los costos de ventas. Entonces, en vez de reducir este porcentaje, tendría que de alguna forma aumentarlo. No necesariamente en la misma proporción en que aumento el valor de venta. Lo ideal sería aumentarlo en menor proporción, si no, no tiene mucho sentido hacer ese ajuste. En la realidad, ¿no? Después, con el conocimiento de las cantidades vendidas y de precio, puedo definir cuánto vendo. Y descontando cuánto vale lo que vendo, me va a quedar mi margen bruto, que es la diferencia entre el valor total vendido menos lo que me costó producirlo. Y puedo definir porcentualmente ese margen, que se hace como está expuesto aquí en la presentación. El margen bruto no es otra cosa que 1 menos el costo de las ventas por ingresos. De tal manera que el porcentaje sería ingresos menos costos sobre ingresos. Por lo que si se estima el costo de las ventas, pues también puedo estimar el margen bruto. El margen bruto es un tema importante, es un indicador importante en los negocios. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo le pregunto a Google, ¿para qué sirve eso? Él me dice, el margen bruto o margen de beneficio bruto es una forma de medir los beneficios que obtiene una compañía
después de restar los costos directos asociados a la venta y de sus bienes y servicios de margen bruto. Sirve para darnos cuenta si un negocio es rentable, ya que si el margen bruto es negativo, el resto de costes serán imposibles de cubrir. Andrés, buenas noches. Entonces, para comenzar a saber si mi negocio va bien, va por buen camino, ese margen bruto tiene que ser positivo. Pero también es importante poderlo comparar con algo, y por eso era que yo les pedía en clases pasadas que buscaran los estados de resultados o los informes financieros de empresas de la competencia, porque de alguna forma yo podría identificar en esos estados de resultados cuál es el margen bruto y qué porcentaje tiene entonces ese sector de la economía, o del orden de qué porcentaje se mueve ese margen. Porque no es igual el margen bruto de negocios de comidas a, por ejemplo, de negocios de manufactura o de negocios asociados con ropa, etc. Los márgenes suelen variar. ¿Sí? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? No es lo mismo el margen bruto que tienen los restaurantes al margen bruto que tiene un negocio de confecciones. Si yo pudiera, de alguna forma, conocer los estados financieros de alguno de los negocios de mi competencia, podría identificar de qué orden de magnitud es el margen bruto, hablando porcentualmente. O sea, la fila 23, que ya saben cómo calcularla, está aquí en la presentación, o está ahí la fórmula puesta en el modelo también, que es margen sobre ventas. Y ver, comparar, planear mi negocio a algo más ajustado a la realidad del sector productivo en el que está asociado ese negocio. Esa es la intención, y no solo a la palpitación, a la corazonada de que para mí los productos valen tanto y yo los vendo en tanto más. Y entonces el margen, que es la diferencia entre lo que valen y lo que cuesta hacerlos, lo que vendo, en lo que lo vendo y lo que cuesta hacerlos, que ya no se queda tan en lo personal. ¿De acuerdo? ¿Se aclara un poco lo que acaba de comentar o no? ¿O quedaron igual de perdidos? Sí, profe, claro, un poco. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, a ver, que no sé si fue acá en este caso, pero lo voy a traer a colación. Matelsa. Estados financieros. Estados financieros Matelsa. Ahora no recuerdo dónde estaban, pero... ¿Quién me los había compartido la vez pasada? Pero bueno. El de ellos creo que era el primero. ¿Es el primero? No, pero la Sí, página era señor. Matelsa propiamente. Bueno, supongamos que esto es cierto y porque sencillamente queremos revisar el tema. Fíjense que yo tengo aquí un dato de ingresos y un dato de costos. Y un dato de utilidad bruta, que en última son
los ingresos menos los costos, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de margen bruto que tiene Matelsa? Sería 28.462 dividido entre 75.508. Sería el 37,69%. Muy diferente a lo que yo tengo proyectado para el tema comida, ¿cierto? Que está oscilando el 78%. ¿Sí? Entonces, tener algún punto de referencia es importante para ver si mi negocio, lo que yo estoy estimando en mi negocio, va, digamos, en la línea de lo normal o no. De lo normal para el sector económico en el que se mueve mi negocio. ¿Sí me entienden? Sí, claro. Voy a asumir por el silencio que sí me entendieron todos súper claramente. Una vez defino mi margen bruto, fíjense que ustedes en las plantillas fueron definiendo otros aspectos como por ejemplo los gastos de personal, que al mayor detalle es el sueldo bruto por persona y sobre eso esa estimación del costo de empresa multiplicada por el factor multiplicador, el costo en sueldos y salarios como norma general. Y ese factor multiplicador pues se calcula en la hoja de parafiscales y depende de lo que ya está puesto en la legislación del sector trabajo en Colombia y el monto del salario que se le dé a cada uno. Pues fíjense que en la celda C25 estoy trayendo el valor de lo que ya analicé en mi hoja de recursos humanos de manera consolidada, de manera inicial, mi organigrama inicial. Entonces yo debería tener aquí, hay dos particularidades. Yo podría definir en el modelo un aumento de los salarios, o sea, por política decir, bueno, estas personas comienzan ganando 2.500, 1.316.000, el mínimo, etcétera. Pero como el negocio va a tener crecimientos, pues yo también le voy a dar algo de más a mis empleados. ¿Mm? Ojo, como el efecto del salario mínimo siempre va unos pequeños puntos porcentuales por encima. Lo analizamos, ¿no? Cuando vimos la clase de interés corriente e interés real. Fíjense que en el análisis que habíamos hecho, decíamos que para los últimos años 16, si tomamos los últimos años, en promedio había habido una variación real del 2019 al 2009
En promedio había una variación real, a ver que no me deja ver esta barra, del 1,39%, ¿sí lo ven? Abajo donde dice promedio. Señor. Entonces yo podría, en principio, colocar en mi modelo esa variación de los salarios. No es que le esté pagando más, sencillamente estoy ajustando la variación real del salario mínimo. Pucha, algo cambié aquí. Perdón, voy a devolverme. 1,39. Y podría decir, mis salarios siempre van a cambiar el 1,39% de un año al otro, de manera promedio, ¿sí? De acuerdo a lo que ya analizamos de variación real. Pero también recuerden que en mi visión, yo había dicho que voy a tener 2 puntos y entonces por eso en la hoja de recursos humanos yo tenía un organigrama inicial en donde solo arrancaba con un cocinero, un cajero y un contador, pero en mi diagrama consolidado aparecen 2 cocineros más, uno para cada punto de venta adicional y un administrador cuando ya tenga todos los 3 puntos que coordine todo lo que es tema de compras, marketing, etcétera, entre puntos. Entonces, en ese orden de ideas yo podría hacer estimaciones, ¿cierto? O sea, cuando tenga mi segundo negocio, pues probablemente voy a tener aquí un señor y este todavía no lo tengo contratado, entonces fíjense que mi nómina sube de 31 millones a 59 millones 594. Eso en términos de crecimiento significa que el año 3 no debería estar en 32 millones 964, sino en lo que acabamos de decir ahí. Es este sobre este menos 1. 80,78. Voy a decir, voy a ajustar acá el más 1,39 más 80,78. Y mi nómina pues va a variar, va a seguir fluctuando en función de ese variación real de año al otro, pero ya con 2 puntos. ¿Qué pasa cuando tengo 3 puntos? O sea, en el año 5, pues igual. Estimo que ya está el administrador, que ya están los 2 cocineros, y que entonces ahora el tema cambia. Ya no debería ser 60 millones en el año 5, sino 60 más 83,72 para llegar a los 111 millones. Si me van siguiendo lo que les estoy proponiendo, o lo que tienen que ir revisando en función de su visión, lo que ustedes mismos dijeron que era su negocio. Sí, señor. Bueno, cuando ya tengan alimentado todo el modelo con todos los parámetros que hay que fluctuar y revisar y todo lo demás, la gran mayoría de ustedes va a terminar echando gente antes de contratar. Es lo que normalmente ocurre, ¿sí? Ojalá no sea así, pero suele pasar. ¿Dudas con lo que llevamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, señor. O sea, profe, pero sí podríamos, como lo que ellos entre comillas, echar gente, o sea, como se diga, o tienen que estar los puestos que
que proyectamos en, en el organigrama futuro. O sea, ¿lo podemos alterar eso o no? Tienen que estar esas personas siempre. Jorge Eduardo, muchas gracias por hacer la pregunta, la estaba esperando. Pensé que se iban a quedar con esa inquietud. Por supuesto que lo pueden hacer. Esto que estamos haciendo, como lo hemos comentado durante todo el semestre, es una elaboración progresiva, una estructuración progresiva del proyecto. Ustedes no han abierto su proyecto, en este momento pueden hacer todos los ajustes que quieran. Lo que sí es importante es que se vea reflejado en la presentación de la sustentación final todos los ajustes que ustedes hagan y en la entrega final, que es un documento de Word más el Excel ya afinado, igual, que sea coherente lo que está escrito con lo que está plasmado en números. O sea, si ustedes cambian la visión, si ustedes cambian la misión, si ustedes cambian los organigramas en el modelo financiero, pues también tienen que cambiarlos en lo que está escrito en el documento. ¿Sí entendieron el tema o no? Sí, señor. Sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Obviamente, una vez finalizado todo el ajuste y una vez hechas todas las sensibilidades, si ustedes digan, este ya es el negocio que a mí me gustaría en la realidad ejecutar. ¿Ok? Lo siguiente está asociado con los gastos otros gastos de explotación, como es los gastos fijos y los impuestos. Veamos qué tenemos al respecto en la presentación. Dijimos luego vamos por los gastos recurrentes. Digamos que estos son alquiler, papelería, factura de luz, agua, teléfono, mantenimiento y todo lo demás que ustedes ya hicieron en su plantilla, ¿cierto? En la hoja de gastos fijos, ustedes ya definieron los gastos que ustedes consideran. Volvemos a lo mismo. Yo digo, de manera inicial tengo un arriendo, agua, luz, internet, gas, papelería. Pero de manera consolidada yo podría decir, no, en el periodo 3, que es cuando abro mi segundo punto de venta, voy a tener otro arriendo, otro gas, todo igual, ¿cierto? Y por lo tanto, un crecimiento proyectado, que en este caso sería el 120,47%. Paso de mis gastos, pasan de 10 millones al año a 22.600.000. O incluso podría decir, no, todavía no voy a meter el tema de seguros, mantenimiento y marketing. Lo voy a dejar ahí quieto. Entonces voy a aumentar al 100% mis gastos fijos en el periodo 3, como está acá, planteado, 100%. Listo. Y cuando llegue el año 5, entonces voy a abrir otro punto de venta. Y voy a colocar otra vez gastos consolidados. Aquí puedo colocar todos los gastos que yo quiera, ¿sí? Fíjense que los está contemplando todos. Y en este caso sí voy a decir, no, ahí ya tengo los seguros, ya voy a hacerle mantenimiento a todos mis equipos.
voy a mantener de manera periódica el marketing y la publicidad, etcétera, y entonces voy a llegar a 225,68. Pero ojo que no estoy saltando de los 10 millones, ¿no? Estoy saltando realmente de 21 millones en adelante. Entonces, sobre los 21 millones, pues tengo un porcentaje del 56,05 para llegar a estos 33, 56,05. Y ahí en adelante puedo asumir que siempre van a ser los mismos o que los mismos solo van a aumentar en función de la inflación. Cosa que no es del todo cierta, pero para efectos académicos y para efectos de planeación podría ya darme un cierto grado de confianza manejarlo así. No se les olvide borrar todo lo que coloquen de más simplemente para hacer estimaciones, ¿no? Porque si no después el modelo les queda diciendo locuras. El crecimiento de los impuestos. Ojo que estos impuestos que están aquí relacionados son los impuestos diferentes al impuesto sobre la renta. Es decir, suelen estar acá todo el tema de renovación del registro mercantil y todo el tema de industria y comercio. Y fíjense que el industria y comercio es un impuesto que fluctúa en función de las ventas, es decir, que si mis ingresos por ventas aumentan, pues el impuesto también va a aumentar. Y es en parte lo que yo medianamente modelé acá, pero ustedes son libres de modelarlo como gusten. Yo aquí lo que estoy diciendo es, voy a aumentar el impuesto en función del crecimiento de ventas. Profe, yo por ejemplo, digamos que la empresa de nosotros tiene presupuestado para el año 3 o 4 comprar un local. Tendríamos que hacer lo mismo que se ha hecho con el GGF y el GS. ¿En qué sentido? Poner porque inicial tenemos que es arrendado y eso no aparece ahí, pero cuando ya tengamos que pagar el predial, Aumentan en algún aspecto el predial, claro. Entonces tú podrías decir acá en el tema de impuestos, estimarlo de alguna forma y decir el predial de eso vale, qué sé yo, 200.000. Entonces el impuesto sería de tanto por renovación de registro mercantil y el impuesto predial más la fluctuación que tenga el de industria y comercio. Ese lo dejo un poco más abierto para que ustedes, en función de lo que ya hemos hablado, analicen cómo debe ser ese crecimiento, en función también de lo que ustedes tengan de impuestos, de lo que tengan proyectado. ¿Sí? sí señor, gracias profe. Cuando yo ya tengo mis ingresos y mi totalidad de gastos, pues puedo calcular el EBITDA. El EBITDA es un indicador importante, porque es un indicador que me dice cuál es la utilidad de mi negocio sin tener presente, digamos, las decisiones de financiación ni las decisiones tributarias propias del país donde está operando mi negocio. Y eso para muchos inversionistas es un indicador valioso porque puede que un negocio, aún
a una persona o a un socio o a un dueño específico no le esté dando ni dinero, pero tenga un EBITDA favorable y resulta que no le está dando dinero porque gran parte de la operación se haga con deuda y a otro inversionista le interese comprar ese negocio porque tiene los recursos y puede liberar esa deuda. Por ejemplo. Y vea una rentabilidad en el tema. Si le preguntan a Google, fíjense lo que muy rápidamente responde, digamos, para no profundizar ni coger un aspecto otro. Dice el EBITDA, que es Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Hace referencia a las ganancias de las compañías antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, se entiende como el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué nos sirve el EBITDA? A ver qué dice Gerencia, que es una página colombiana. Dice, el EBITDA es un indicador financiero muy poco conocido y que apenas muchos los estamos conociendo y entendiendo. Por tanto, es importante hacer algunas precisiones sobre lo que es y sobre su utilidad. En términos generales, lo que el EBITDA hace es determinar las ganancias o la utilidad obtenida por una empresa o proyecto sin tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo como las depreciaciones y las amortizaciones. En otras palabras, el EBITDA nos dice, hasta aquí el proyecto es rentable y en adelante dependerá de su gestión que el proyecto sea viable o no. De su política de financiación, en últimas. La principal utilidad que nos presenta la EBITDA es que nos muestra los resultados de un proyecto sin considerar los aspectos financieros ni los tributarios que tiene el mismo. Algo importante puesto que estos dos aspectos se pueden analizar por separado y que si se pueden manejar o administrar no deben afectar para nada el desarrollo del proyecto y su resultado final. Desde el punto de vista del EBITDA, lo importante es conocer cuánto puede generar un proyecto y luego los aspectos financieros y tributarios son otra historia. Dependiendo de los socios se puede manejar de una, pues de los socios y de las características financieras que tengan los mismos, pues se puede manejar de una u otra forma. Si el EBITDA de un proyecto es positivo, quiere decir que el proyecto en sí es en principio positivo y dependerá su éxito del tratamiento de la gestión que se haga de los gastos financieros y del tema tributario. Además de las políticas que ustedes definen de depreciación y de amortización, que ya vamos para allá, que es el siguiente tema que vamos a abordar. El EBITDA, por ejemplo, no es una medida suficiente cuando se trata de un proyecto que por estar altamente financiado con recursos externos resulta en altos costos financieros, de modo que el éxito del proyecto estará en buscar una solución a los costos financieros. Pero los costos de financiación pues, pueden afectar seriamente los resultados finales del proyecto, etc. Y ya ustedes acá deciden si les pareció interesante profundizar más sobre el tema. Les da un orden de, pues les ayuda a aclarar un poco que este es un indicador importante y que por sí, si mi negocio en este punto no está dando favorable, no está dando positivo, pues apague y vámonos. O no apague y vámonos. Tienen que comenzar a hacer sensibilidades sobre el mismo. ¿Qué es hacer una sensibilidad? Pues comenzar a echar gente antes de tiempo o comenzar a vender más productos o comenzar a venderlos más caros o proyectar que se les paga menos al personal o reducir gastos de explotación. Cualquiera de esas alternativas es viable para intentar mejorar el EBITDA. ¿De acuerdo?
¿Sí? Sí, señor. ¿Dudas? ¿Hasta acá dudas? ¿Dudas? ¿No? Por ahora no. ¿Alguno de ustedes ha ido ya alimentando el modelo o están esperando como para revisar la clase luego y alimentarlo? ¿Cómo van con el tema? Nosotros ya cuadramos una reunión para entre todos poder hacerlo, profe. Súper. Es lo ideal, ¿no? Que todos se pongan de acuerdo. Al fin y al cabo son todos los socios y dueños del negocio. Y el trabajo es en grupo, definitivamente. Bueno, muy bien. Cada uno puede ir haciéndolo de manera individual y después en la reunión se ponen de acuerdo. Y es bueno que todos cacharreen el modelo para que en caso tal de que haya una pregunta, pues cualquiera esté en capacidad de responderlo, que así debe ser el día de la sustentación. Es como un parcial oral. ¿Sí? Sin ánimo de aterrarlos, continuemos ahí con el tema. Ya hablamos de los tributos que no se tratan ni del IVA ni del impuesto de sociedades, o sea, ni el tema de retención en la fuente, sino que van asociados a otro tipo de impuestos, otros gastos generales de explotación, como es la contribución municipal, el impuesto de actividades económicas, tasas varias, etc. El esquema de lo que llevamos hasta ahora para llegar al EBITDA. Después, lo que ustedes hicieron fue estimar sus inversiones iniciales, que eso lo hicieron en la hoja de inversiones, ¿cierto? En donde hicieron un listado de todas aquellas cosas materiales o inmateriales que requieren para abrir y poner en marcha su negocio, cuánto vale cada una de ellas, en qué cantidades las requieren, y hicieron una clasificación. Y en función de esa clasificación, pues también le sale aquí una agrupación y unos subtotales. Pero lo importante de esta parte del modelo es definir la política de amortización de cada uno de esos activos. Política de amortización de cada uno de esos activos, que además tiene que estar en concordancia con lo que ya habíamos hablado en la presentación cuando tocamos el tema de flujos de caja y el tema de depreciación propiamente dicho, que se los recuerdo, que de hecho está puesto ahí en el propio modelo, pero aquí muy rápidamente. Decíamos que para los activos como vehículos y computadores no se pueden depreciar a más de 5 años, para maquinarias y equipos no se deben depreciar a más de 10 años, para el tema de edificaciones y construcciones no se debe depreciar a más de 20 años, y para terrenos que sean productos para temas inmobiliarios, pues podría no depreciarlos. Pero si son terrenos para temas agropecuarios, su depreciación depende de cada cuánto o qué ciclo de vida tenga ese suelo en términos de calidad, de producción, etc. Fíjense que en el modelo, en la hoja de inversiones, yo les dejé unas notas, ¿cierto? Que les recuerda lo que ya está escrito en la presentación. En función de esa política de amortizaciones, de depreciaciones, pues se va cargando el balance y por ende todo el tema de amortizaciones acá para calcular el EBIT.
Entonces, por ejemplo, si en mi hoja de inversiones, que me voy a traer aquí un poquito más cerquita, si en mi hoja de inversiones yo digo, bueno, para el tema de las empanadas yo necesito comprar ollas y otros utensilios y los clasifico como otro tipo de materiales que hay que depreciar con cierta regularidad porque hay que cambiarlos. Digamos, cada 2 años tengo que cambiar todas las ollas y todos los utensilios que ya no van a servir para mucho después de tanto usarlos. Fíjense que en el modelo, en la parte del balance, que es donde tengo registrado los activos, me van a salir en mi tema de inmovilizado material, porque son temas materiales, esos otros equipos, por un valor bruto de 350.000, que es la inversión que ya realicé, ¿cierto? Que ya dije que hay que hacer para esos aspectos, 350.000. Pero como las estoy depreciando en los 2 años, entonces en el primer año se amortiza la mitad, en el segundo año se amortiza la otra mitad y en el tercer año, pues, el modelo asume que hay que volver a adquirir elementos de este tipo. Aquí el tema también va relacionado a cómo jugamos con esas amortizaciones para asumir el tema de nuevos puntos de venta. Que aquí encaja muy bien, ¿cierto? O sea, voy a abrir un segundo punto de venta en el año 3, entonces, pues está bien que esto se deprecie así, lo mismo otro en el año 5. Y fíjense que finalmente esta totalidad de amortizaciones que se hacen acá para temas materiales, que me está sumando 4.665.000 al año, pues se lleva al estado de resultados acá. Y lo mismo para el tema inmaterial. Si al EBITDA le quito el tema de amortizaciones y depreciaciones, me va a quedar el EBIT. Y después viene la parte más compleja de mi modelo, que es calcular el tema de financiamiento. El financiamiento de mi negocio. Yo creo que hasta acá dejamos la clase hoy. Es importante que ustedes vayan ajustando lo que ya hemos comentado de inversiones, de gastos fijos, de impuestos que no son renta, del tema de recursos humanos y demás. Y en la próxima clase comenzamos a hablar del tema de financiamiento. ¿Cómo está modelado? Jorge Eduardo, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. O sea, a lo mejor lo que usted dice es, o sea, a lo mejor tiene que ir como prácticamente sustentado todo lo que hacemos en el Excel, sí. O sea, eso es el Tiene gol. que ir coherente. Te voy a colocar un ejemplo. Resulta que ustedes tenían un organigrama inicial con 3 personas. Ok, ese lo mantienen. Pero tenían un consolidado de 5 personas, de 6 personas. ¿Sí? Y se dan cuenta que una vez cargado todo el modelo y puesto todos los crecimientos que ustedes quieren, no les da viable. Y que la única forma de viabilizarlo no es pensar en 3 puntos de venta, sino solo en 2 puntos de venta. Porque tener un tercer punto de venta no justifica, no compensa los gastos adicionales, etc. Pues ustedes deciden reducir aquí a un solo cocinero adicional y probablemente ya no tener administrador o bajarle el salario al administrador.
¿Sí? Entonces resulta que el organigrama consolidado que ustedes habían propuesto cambió. Ya no tiene 6 personas, sino tiene 5 personas. Pues en el documento escrito, cuando hablan del apartado de organigramas, que era la primera parte del reporte inicial del proyecto, fue cuando hablábamos de organigramas, hay que ajustar con el definitivo. Pero también hay que ajustar la visión, porque ustedes tenían seguramente escrita en su visión que cuando el negocio estuviera consolidado ya tendrían 3 puntos de venta y resulta que no es cierto. Que ahora, de acuerdo a lo que pusieron en el modelo, es cuando el negocio esté consolidado se tendrán 2 puntos de venta, no 3. ¿Sí? Sí, señor. O sea, para el cuerpo de este entregable, o sea, nos basamos, digamos, en el cuerpo del primer Word, ¿sí? Digamos, le agregamos lo que le tengamos que agregar, ¿sí? El entregable final. Voy a revisar si yo ya les puse en Moodle eso o no. Porque tenía pensado que sí. Vamos a revisarlo. Por acá donde dice proyecto en grupo. Bueno, menos mal estamos hablando del tema. Se lo voy a activar de una vez. Esto es a manera informativa por ahora, pero ya es un hecho. Ya les quedó activo en donde dice proyecto en grupo que tiene el reporte final de proyecto. Entonces el contenido de su entrega final es todo esto que está acá. Pero todo esto que está acá, en este momento, ustedes ya lo tienen hecho. La tabla de participación, bueno, eso es para que ustedes mismos hagan una autoevaluación del trabajo del grupo. Si alguien no trabajó, pues es su oportunidad de castigarlo acá. El nombre del negocio, ya está. Descripción del negocio, ya está. El resumen ejecutivo, la misión, la visión, la filosofía, la matriz DOFA. Pues obviamente van a colocar la definitiva. No tienen que colocar o justificar por qué comenzaron con una visión que decía que su negocio cuando esté consolidado va a tener 3 puntos de venta y que la cambiaron a 2 puntos de venta. No tienen que justificar. Sencillamente tienen que decir cuál es la visión final del negocio. O sea, la visión que ustedes ya proyectan para la estructuración definitiva de su negocio de inversión. ¿Sí? O sea, yo entiendo que en el proceso de estructuración uno nace con una idea en la cabeza y en la medida en que le va dando forma, esa idea se va decantando o se va agrandando. Porque hay unas ideas que nacen chiquitas, se agrandan, y otras que nacen muy grandes y se reducen un poco. Eso es normal. Como hay otras que nacen, digamos, más o menos ajustadas a lo que finalmente queda. ¿Sí me entienden o no? Sí, señor. Todo lo demás ya lo hicieron. Mire, fíjense que hasta el numeral 9 fue la primera entrega. Del 2 al 9 fue la primera entrega. Del 10 al 19 fue la segunda entrega. Y esto que están haciendo con el modelo financiero me va a definir básicamente el punto 20, que son los indicadores de bondad económica, que es la evaluación del proyecto. Las conclusiones, pues obviamente es transversal. Los anexos, pues es todo lo que ustedes han venido identificando. Y entonces tienen que entregar dos cosas. Un Word, que es el documento escrito, un Word, un PDF, pues no tiene que ser Word, un PDF, y el modelo financiero, que sí tiene que estar en Excel y en las plantillas, pues ya trabajadas, en estas plantillas, en este formato.
¿Sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Me estoy quedando como sin voz. Yo creo que hasta aquí es pertinente dejar el tema. Como tenemos todavía unas clases, pues la verdad, este semestre se ha podido atender con más calma todo esto porque normalmente y en otros semestres, la clase pasada, esta clase y la siguiente clase la solía dar en una sola. Fíjense que también en Moodle, en el apartado de evaluación económica de alternativas, donde dice modelo económico, ustedes tienen en este momento 6 videos que describen lo que estamos haciendo. Básicamente, hay uno para el tema del cargo, que fue lo que vimos en la clase pasada, y hay otro para todo lo que acabamos de ver hoy, la cuenta de resultados. Muy rápido, ¿no? La clase lo vimos con mayor detalle. Y hay otros para lo que viene, para lo que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Que si quieren ir adelantando, revisando algo, pues lo pueden ir haciendo. Estos videos son mucho más cortos. ¿Sí? Ya no son videos de horas, sino de minutos. Lo siguiente que yo voy a estimar en mi modelo, ¿sí?, financiero es cómo hacer el balance. Ya ustedes lo revisan. ¿Sí les pasa que cuando ustedes escuchan a usted mismo como que suena raro? A mí sí. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe, muchas Hasta gracias. luego, profe, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.